Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a los vecinos y vecinas de Vitacura y a todos los amantes de la biodiversidad. Estamos acá en el segundo ciclo de conversatorios de la Municipalidad de Vitacura. Este es el ciclo de, jardines sustentables. Y hoy día vamos a hablar sobre fauna nativa en la ciudad y en nuestros jardines. Y contarles que esta iniciativa nace de la Municipalidad de Vitacura y apoyada por CAPES UC. CAPES es el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad, que es un centro alojado en la Universidad Católica, también por el Jardín Botánico Chagual. Y el Jardín Botánico con CAPES tiene una iniciativa de jardines por la biodiversidad y desde ahí le estamos brindando apoyo a esta súper ciclo de charlas live, en la que estamos aquí. Y hoy día tenemos a nuestro súper invitado, que es César González Lagos. Él es doctor en ecología terrestre, profesor e investigador de la Universidad Adolfo Ibáñez y CAPES UC. Investigador y autor de publicaciones relacionadas al comportamiento animal, evolución y ecología urbana. Yo soy la que modera hoy día, mi nombre es Sofía Herrera y soy diseñadora, tengo magíster en recursos naturales y tengo algo de experiencia en biodiversidad en huertos urbanos y tengo todo el interés de aprender más sobre aves y fauna nativa en la ciudad, así que vamos a escuchar a nuestro super profesor César. Adelante, por favor. Hola a todas y a todos los que se conectan hoy día. Hola Sofía, gracias a la Municipalidad de Vitacura por esta iniciativa y para tener esta conversación hoy día. Así que, no sé, cuando quieras podemos partir. La idea es, obviamente, que sea una conversación. Tenemos una presentación que nos va guiando, pero la idea es que vayan haciendo preguntas, podemos interrumpir, así que cuando quieran podemos partir. ¿Voy con ello entonces? Vamos. Súper. Entonces, como decía Sofía, bueno, y parte también de este ciclo es hablar sobre estos otros habitantes que usualmente vemos en nuestros jardines, pero no solo en nuestros jardines, sino que también pueden ser en las plazas, en un contexto urbano, ¿cierto? En una ciudad. Entonces, para entender y para también poder hacer iniciativas, en cierto modo, cuando queramos promover a alguno de estos otros habitantes, necesitamos ver algunos conceptos como generales para ir a lo más particular, ¿cierto? Entonces, como la charla o la conversación la podemos articular en cuatro grandes como trozos. Primero, hablar de conceptos muy generales que tienen relación con esta crisis de biodiversidad que hoy día enfrentamos. Estoy seguro que han escuchado hablar del cambio global. El cambio climático ya viene de varias décadas que se viene hablando de él, y ahí está el concepto de antropoceno entonces, ¿vale? De este concepto que engloba todos estos cambios globales. Luego de funciones y servicios ecosistémicos, que en cierto modo necesitamos entender para poder también comprender cuál es el impacto que nosotros tenemos en el planeta. Luego hablar de las aves ya urbanas en el Chile central. Nos vamos a basar en el Chile central bueno, la Vitacura en particular está dentro de Chile central, entonces como un caso de estudio a considerar, pero no solo Vitacura, sino que el Gran Santiago, la región metropolitana también incluye, ¿vale? Y luego vamos a ver algunas consideraciones prácticas. Entonces, para promover en este caso avifauna. Si bien podemos atraer distintos tipos de fauna, de hecho ya vimos en las noticias algunos casos de pumas, ¿cierto?, que estuvieron en Santiago, en Providencia, en Lobarnechea, y causaron ahí furor en las redes, o cóndores también. Usualmente lo que más vamos a ver, o que generalmente a la gente le gusta ver en sus jardines y escuchar, son aves. Entonces también nos vamos a centrar mucho en esa parte. Entonces, decíamos que el primer concepto que necesitamos entender es este concepto de antropoceno, ¿cierto? Si nosotros consideramos la historia del planeta, según las evidencias científicas, el planeta tiene aproximadamente 4.500 millones de años, ¿cierto? O sea, un periodo de historia muy, muy largo. Nosotros, como especie dentro del planeta, tenemos una historia de 120.000, 140.000 años, ¿vale? Una fracción pequeña. Entonces, en toda esta historia del planeta,
este siempre ha estado en constante cambio, ¿vale? Y en el registro geológico se han registrado al menos 5 grandes extinciones en masa. ¿Qué quiere decir eso? Que más del 70% de las especies que habitaban el planeta se han extinguido, ¿vale? Un ejemplo súper particular de eso, que yo creo que ahí todos conocen ese ejemplo, es la extinción de los dinosaurios producto de un meteorito. Es decir, un evento súper abrupto que extinguió más del 70% de las especies, y en este caso desaparecieron los dinosaurios. Entonces, aparte de ese gran periodo de extinción en masa, existen otros 4, ¿vale? Y hoy en día, entonces, se dice que estamos en el Antropoceno. O sea, el Cretácico era este periodo de la extinción de los dinosaurios. Hoy día estamos en el Antropoceno, y hablamos del Antropoceno y que estamos en las puertas de una 6ª gran extinción en masa. Entonces me imagino que han escuchado mucho de la crisis de la biodiversidad, donde se están perdiendo muchas especies, y en este gráfico que ustedes ven acá, que parece así súper complicado, pero en realidad no lo es tanto, si vemos que acá abajo está el porcentaje de especies que se extingue, y acá la tasa de extinción. Entonces todos estos puntitos de acá hablan de que especies que ya se extinguieron son extinciones por millones de años, ¿vale? Entonces, muchas especies ya están extintas, unas están en peligro crítico y otras están en peligro. Si nosotros seguimos, estos son productos de nuestra actividad humana, vamos a ver en detalle qué actividad. Pero si nosotros seguimos con esta tasa de extinción, vamos directo a este porcentaje de un 70% de especies críticas en peligro de extinción. Entonces hablamos de antropoceno porque también es un periodo que se podría caracterizar por esta gran extinción en masa. ¿Okay? Entonces por eso se habla de antropoceno. Nosotros podríamos ver, no sé, si nos vamos al futuro, 10.000 años, podríamos ver el impacto de nuestra especie en el planeta en las capas en los registros geológicos. Podríamos ver concreto, plástico, etcétera, ¿vale? Eso a nivel global. César, Sí, entonces esta época, la era geológica, el antropoceno, es la primera vez en que los geólogos se ponen de acuerdo, digamos, en catalogar o en nombrar una era solamente por el impacto del hombre, ¿cierto? Del Homo sapiens, o incluso un impacto tan rápido. O sea, las otras épocas han sido las otras eras han sido más lentas y por fenómenos causados por factores externos, ¿cierto? ese es un súper buen punto, en el sentido de que las extinciones masivas son extinciones rápidas, ocurren rápido, pero en función de la historia de la Tierra. O sea, dijimos 4.500 millones de años, un periodo muy, muy largo. Entonces, el antropoceno se caracteriza también por una época donde se están extinguiendo muchas especies, y la gran diferencia es que en el pasado, estas otras 5 grandes extinciones en masa fueron eventos naturales. O sea, por ejemplo, explosiones de volcanes, o sea, sí, erupciones de volcanes, meteoritos, ¿vale? El ejemplo particular de los dinosaurios. Hoy en día, esta 6ª extinción en masa es producto de las actividades humanas. Eso es súper importante remarcar. Y lo abrupta que son. O sea, nuestras actividades son extendidas a nivel global y son muy rápidas en el tiempo. Y esto lo vamos a ver en esta diapositiva. La idea acá es decir que nuestras actividades están entonces produciendo esta gran extinción en masa. Y básicamente, ¿por qué? O sea, nosotros, desde la revolución industrial, hemos alcanzado un crecimiento y una... Claro, somos la especie que domina el planeta, ¿cierto? En este gráfico de acá arriba, ustedes ven en estos rectángulos cómo la población humana ha ido aumentando desde el año 1950 y una proyección en el año 2030. En el 2020 somos aproximadamente 7 millones de humanos en el planeta, ¿cierto? Entonces, ese aumento sostenido de la población humana impulsa también que nosotros necesitemos de ciertas actividades para sostener este crecimiento. Entonces, dentro de estas actividades humanas que están extendidas en todo el planeta, se habla de la sobreexplotación de recursos naturales, por ejemplo, las grandes pesquerías, la introducción de especies exóticas. No sé si han escuchado en la prensa, hoy en día, en el último año se ha hablado mucho del abejorro europeo, ¿vale? Que pone en peligro otro abejorro que es nativo. La contaminación, ya sea por plástico en los océanos, la contaminación atmosférica y la pérdida y fragmentación de hábitat, ¿vale? Son estos grandes impulsores de la pérdida de especies que son producto de nuestra actividad, es decir, de nuestras actividades económicas también, para las cuales sustentan nuestro crecimiento poblacional.
¿vale? Entonces, en esta curva, y aquí es importante que nos detengamos y en el contexto de la ciudad, el contexto de los jardines. ¿Por qué estamos hablando de esto y qué tiene que ver la ciudad? Uno de estas actividades humanas a gran escala, que tiene que ver con la pérdida y fragmentación de hábitats, es el proceso de urbanización, ¿cierto? En el año 2007 aproximadamente, pasamos este umbral en donde antes del 2007 la mayor parte de la población humana era rural, ¿vale? Pero las ciudades han ido creciendo y ha habido esta migración de lo rural a lo urbano. Y eso ha condicionado que desde el 2007, entonces, 2000, sí, 2008, más del 50% de la población humana vive en ciudades. Y se proyecta que las ciudades sigan creciendo. Entonces es importante entender este nuevo ambiente creado por nosotros mismos, que es uno de los grandes impulsores de la pérdida de biodiversidad, ¿vale? Vamos a ver por qué es tan importante que lo consideremos. César, oye, también pensando que Latinoamérica y especialmente Chile tiene índices de la población viviendo en ciudades súper, súper altos. O sea, tengo entendido que es entre el 87, 89% de personas viviendo en sectores urbanos. Entonces, Exactamente, las ciudades toman exactamente. mucha, mucha relevancia. Claro, la diapositiva anterior habla del promedio a nivel global, pero si nos vamos por países y en particular, como dice Sofía, Latinoamérica, los índices de urbanización de la gente que vive en ciudades es mucho mayor, ¿vale? Entonces es importante que podamos entender este nuevo ambiente, ¿cierto? Este ambiente de ciudad. ¿Qué características tiene este ambiente? Primero, así como en términos súper generales, una gran cantidad de personas, ¿cierto? Nosotros habitamos las ciudades y las ciudades se caracterizan por tener una gran densidad de gente. Luego se pierden los hábitats naturales. Si nos comparamos con los alrededores de la ciudad, nosotros creamos todo un nuevo sistema, ¿cierto? Reemplazamos los árboles nativos, las plantitas, todos los animales se van y nosotros ponemos concreto en nuestras casas y históricamente imitamos también ciertas tendencias, ¿cierto? Hemos traído, o también tiene que ver con el proceso de colonización europea, que hemos traído especies de otras partes y recreamos un nuevo hábitat propicio para nuestras necesidades. Entonces, estas características condicionan una pérdida de biodiversidad. ¿Qué quiere decir eso? Muchas especies ya no pueden tolerar este nuevo ambiente. Entonces, se habla de que hay especies que son ganadoras y perdedoras, porque aún que creemos este nuevo ambiente, siempre están viniendo especies a vivir con nosotros, ¿cierto? Tenemos algunas especies que están en las partes más naturales, pero también viven cerca de nosotros y la podemos ver en el día a día. Entonces, se crean estas nuevas características ecológicas en las ciudades que condicionan desafíos para otros seres vivientes. En este caso, si hablamos de la avifauna, ¿vale? Son desafíos poder vivir en un ambiente de cemento, donde hay nuevos árboles que no conozco, donde hay muchas personas a las cuales podría tener miedo. Entonces hay especies que pierden y otras que ganan porque pueden vivir junto a nosotros. Y ahí viene un poco la parte de mi interés en investigación también, y luego que lo podemos aterrizar a las partes más prácticas. Tratar de entender cuáles son esas características que tienen las especies que viven cerca de nosotros, ¿cierto? O sea, yo creo que a muchos les podría interesar saber por qué viven junto a nosotros, por qué no se van a las partes más naturales, por así decirlo. Entonces, es importante que nosotros entendamos que estos colonizadores nativos que vienen a vivir con nosotros, ¿qué características tienen? Entonces, solo unas pocas especies son estas ganadoras, estos winners, ¿cierto? Y una característica que tienen, si lo miramos a nivel global, que tienen todas estas especies que pueden vivir junto a nosotros, es esa flexibilidad del comportamiento. O sea, la capacidad de cambiar sus comportamientos habituales o naturales es una característica súper importante. Y acá en esta figura ustedes pueden ver, es fotografía, pueden ver, estas no son especies de acá de Chile, pero pueden ver que la capacidad de anidar en estructuras hechas por el ser humano, por ejemplo en un buzón, ahí pueden ver a los pajaritos que salen, y una madre que puso su nido y salieron los pajaritos ahí, o este otro que parece un zorzal pero no lo es, anidando en un semáforo, por ejemplo, ¿vale? Esa capacidad de cambiar desde un árbol a esta estructura es una ventaja para algunas especies. No todas las especies tienen esa flexibilidad de comportamiento. César, explícanos por favor la diferencia entre especies generalistas y especies especialistas. Claro, de hecho ahí la flexibilidad del comportamiento tiene un juego. Muchas de las especies generalistas, esas que tienen, que es otra característica que viene a continuación, está relacionada con la flexibilidad del comportamiento, pero son cosas distintas.
Las especies generalistas son las que son capaces de usar un amplio abanico de recursos. Entonces, por ejemplo, pueden comer desde frutas a semillas a insectos. En cambio, las especialistas, solo insectos. ¿Vale? Y la flexibilidad del comportamiento entonces estaría relacionada a las especies generalistas, por esta capacidad de hacer un uso amplio de los recursos. ¿Vale? En este video de acá abajo, o sea, lo muestro así, no sé si lo alcanzan a ver, pero básicamente ustedes que ven, una gaviota, ¿cierto? Un local, un contexto urbano totalmente, una gaviota que espera que se abran las puertas del local, se están cerrando, alcanza a salir y sale con un paquete de Doritos o algo por el estilo. Y la gaviota aparte la abre y sabe que hay comida dentro, ¿vale? Esa es como una característica como extrema de flexibilidad del comportamiento. Ahí hay capacidades cognitivas, como por así decirlo, inteligencia superior con respecto a otras especies de aves, ¿vale? Esta gaviota sabe que dentro de ese local hay comida, sabe que en ese paquete está la comida, entonces tiene que entrar en un momento preciso, sacar y poder abrir y acceder a ese nuevo recurso, ¿vale? Entonces hay muchas especies que tienen esa Oye, ¿y la capacidad multaron? ¿La cognitiva. multaron? Seguro que sí. No, hay varios videos, si ustedes buscan en YouTube, hay varios videos, sobre todo de gaviotas, que tienen esa capacidad. Yo me imagino que ustedes se han ido a cafés, por ejemplo, acá, bueno, en Santiago en general, muchos chincoles, que vamos a ver una foto ahí, siempre están atentos si cae algo. O sea, son especies que son capaces de, primero, tolerar, perder el miedo a los seres humanos y luego saber que hay recursos que pueden utilizar. O sea, ese resto de queque que quedó ahí en una mesa, antes no estaba en su ambiente natural, pero entonces tuvo que ir, explorar y ver qué es un nuevo recurso que podría utilizar en este nuevo ambiente urbano, ¿vale? Eso es flexibilidad del comportamiento. Como les decía, en YouTube hay muchos videos, también hay unos videos de unos cuervos, sí, estos típicos cuervos que se ven en las películas de terror como pájaros negros, que están en el hemisferio norte, que son súper inteligentes, en Japón, que aprendieron también a tirar unas nueces en donde pasan los autos, esperar a que los autos quiebren las nueces, y luego incluso utilizan los semáforos para asegurarse de que no los vayan a atropellar. ¿Vale? Podrían ahí buscar a estos videos entonces que son ejemplos extremos de flexibilidad del comportamiento. ¿Qué otras características tienen estos ganadores? Decíamos, los chincoles tienen la habilidad de utilizar un amplio abanico de recursos, especies generalistas, lo que preguntaba Sofía recién. Entonces, los chincoles en particular es una especie nativa en Chile, pero no solo está en Chile, está desde el sur de Chile hasta México, ¿vale? Entonces, si pensamos todo su rango de distribución, habitan desde el desierto, desde las zonas boscosas, habitan en farellones, por ejemplo, en altura y hasta el nivel del mar. Es decir, pueden aclimatarse a gran cantidad de ambientes distintos. Entonces, esa habilidad también les condiciona a las especies la capacidad de vivir cerca de nosotros. Cuando hablamos de estas características de los winners, de los ganadores, no solo de especies de Chile, estamos hablando a nivel global, ¿vale? Esto es base a estudios de qué son las características que tienen estas especies que pueden vivir en las ciudades a nivel global. Las ciudades, si lo pensamos, es una réplica en todos los países. Si vamos a cualquier ciudad del mundo, hay características comunes, ¿cierto? Entonces también las especies que viven en las ciudades tienen características comunes y son las que estamos hablando acá. Otra de estas características son la capacidad de anidar en lugares altos y protegidos. Y acá tienen una bandurria. En la zona central no hay muchas bandurrias. La densidad, o sea, hay bandurrias, pero no tantas. En el sur hay muchas más. Y en ciudades como Valdivia, por ejemplo, está lleno de bandurrias en la ciudad, muchas anidan en altura, entonces pueden hacer uso de este ambiente urbano, ¿vale? Otra característica que tienen estos ganadores es la capacidad de no poner todos los huevos en una misma canasta. ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, las tortolitas, estas también son súper comunes y abundantes en la región metropolitana, tienen la capacidad, así como las palomas también, las palomas domésticas tienen la capacidad de poner muchos nidadas en una misma estación reproductiva. Por ejemplo, si ustedes tienen una tórtola que anida en su ventana, y claro, no pueden abrir la ventana y tiene huevitos, si ustedes sacan ese nido, la tórtola va a ir y va a poner el nido en un garage, ¿vale? O sea, tiene esa capacidad de volver a poner huevos. Entonces, no pone todos los mismos huevos en una sola canasta. Y estas especies se caracterizan por eso, ¿vale? Pero existen también, por ejemplo, los tiuques,
que en este caso en particular también hay bastantes en la región metropolitana y están aumentando cada vez más en la ciudad. En el sur de Chile hay muchos dentro de la ciudad, y podríamos decir que los tiuques son muy inteligentes, ¿vale? Son como casi como las gaviotas. Saben dónde hay comida, saben cómo explotar nidos de otras especies que habitan también ciudades, y también tienen la capacidad de no poner todos los huevos en la misma canasta, porque los tiuques pueden vivir muchos años, a diferencia de las tórtolas viven unos poquitos años, voy a tirar un número, 2 o 3 años, en cambio los tiuques pueden vivir hasta 10 años, entonces también pueden reproducirse muchas veces a lo largo de su vida. Y esa es una característica entonces que tienen las especies que tienen éxito en la ciudad, ya sea una tórtola o un tiuque. César, Sí. un tema que yo he escuchado que mucha gente se pregunta y yo también me he preguntado, porque tú dices que los tiuques se ven más ahora en las ciudades. Y por un lado, una primera lectura podría decir, oye, fantástico, se ven más aves nativas en la ciudad. Y uno dice, genial, significa que hay más abundancia. Pero por otro lado, uno podría decir, chuta, tal vez no es que elijan estar acá, sino que las áreas naturales alrededor de la ciudad, por ejemplo, el Piedemonte, la precordillera, han tenido sequías tan devastadoras que los animales han estado bajando a la ciudad como última opción, a buscar alimento y agua. Entonces, no sé qué Exactamente. opinas tú. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, muchas de las especies que viven en ciudades, de hecho, muchas veces se enfrentan a esta presión de los ambientes más naturales. O sea, muchas veces los ambientes más naturales que rodean a las ciudades igual tienen presión. Entonces, hay algunas especies que van a la ciudad y encuentran un hábitat adecuado para poder establecerse frente a estas presiones que hay, por ejemplo, de sequía en los hábitats más naturales. Entonces, es un factor que sí que influye, ¿vale? Se ha visto. Pero también ahí es importante destacar que esa especie que vino a la ciudad a vivir, producto de esa presión en su ambiente natural, esa misma presión la enfrentó otra especie que no puede vivir en la ciudad. Entonces ahí es importante también tener en conocimiento esto que caracteriza a las especies que pueden vivir con nosotros, ¿cierto? O sea, justamente el factor de presión en los ambientes más naturales es importante. Oye, gracias, sí. Y pensando también en las vecinas y los vecinos de Vitacura que muchas veces van al Manquehue, el Manquehuito, o que pueden haber presenciado avistamientos de cóndores más frecuentes estos últimos años, ¿tú tienes alguna teoría también de por qué es eso? Sí, o sea, justamente como decíamos antes, el crecimiento de las ciudades es algo que se proyecta y que es real, ¿cierto? Estamos viendo que las ciudades van creciendo continuamente. En el caso de los cóndores en particular, cada vez estamos construyendo a mayor altura. En realidad no son los cóndores los que están viniendo al centro de Santiago, sino que es la ciudad que se está extendiendo al hábitat del cóndor. Entonces, es como normal, por así decirlo, que vamos a tener cóndores cerca en esa zona de la ciudad que está en altura, ¿vale? Y si eso lo emparejamos con el hecho de que eventualmente si ven un cóndor le ofrecen comida, claro, es más probable que van a venir otros cóndores con ese otro porque hay una fuente de comida en ese lugar en particular. Entonces, por eso es importante, bueno, la pregunta que decías, entender por qué algunas especies pueden vivir por sus propios medios en la ciudad. Entonces, todas estas características que les estábamos mencionando son características que están muy arraigadas en la historia evolutiva de las especies, ¿vale? ¿Qué significa eso? Es ahí ya como un concepto muy, podría sonar ambiguo, pero básicamente dice relación que son características que no desarrollan, no son adaptaciones a la ciudad ahora, sino que son características que tienen las especies en su ambiente natural. Pero en cierto modo la ciudad está filtrando a las especies que tienen esas características particulares. Entonces, por ejemplo, acá ustedes ven esta bandurria, que como les decía en Valdivia son súper abundantes en la ciudad, y acá ven una especie súper parecida, que es el ibis blanco, y no sé si han tenido, algunas quizás personas han tenido la oportunidad de ir a Australia, en ciudades australianas ustedes pueden ver los ibis que son mucho más abundantes todavía en la ciudad, ¿vale? Lo mismo acá tienen el zorzal, los zorzales son súper abundantes en Santiago, y en Buenos Aires, por ejemplo, encuentran este que es un familiar del zorzal, también súper abundante en Santiago. ¿Qué quiere decir eso? Que y ven también la forma, son muy parecidas, entonces son primos, por así decirlo, desde el punto de vista evolutivo. Aquí esto es como un árbol genealógico, por así decirlo. Si vemos los primos, los hermanos, los tíos, es como tener estas relaciones entre las especies.
Entonces, especies cercanamente emparentadas comparten esas características que les permiten colonizar la ciudad, ¿vale? ¿Cuáles son las implicancias de esto? Básicamente, y ahí hablamos de que las ciudades están homogenizando la biota, ¿vale? La biodiversidad. Es decir, filtran a las especies en función de ciertas características que son compartidas a nivel global. Entonces, la ciudad es como un ambiente homogéneo. Estamos homogenizando un poco el planeta con ciudades, pero no solo las ciudades con las personas, los seres humanos y el concreto, sino que también con las especies que entran. Son especies muy parecidas. Entonces ya las ciudades tienden a parecerse mucho más entre sí que los ambientes naturales que las rodean, ¿vale? Entonces hay otras especies, por ejemplo acá yo ponía una perdiz, un chucao y una turca, que la turca está acá en la zona central, que se pierden, no pueden vivir en la ciudad, ¿vale? Entonces, el crecimiento de las ciudades ocasiona esta pérdida de biodiversidad, de historia evolutiva, ¿vale? Se pierde esta historia que acarrea esta especie y se mantienen solo las de algunas especies a lo largo del planeta. Y eso se llama homogenización biótica. Y también se produce algo que es la homogenización funcional, ¿vale? Y ahí es importante entonces entender ese concepto de las funciones ecosistémicas. ¿Por qué necesitamos conservar otras especies en las ciudades? ¿Cuáles son las implicancias de eso? ¿Por qué es importante? Entonces aquí es importante tener en conocimiento estos conceptos, ¿vale? Cuando se hablan de funciones ecosistémicas, básicamente la biodiversidad se conoce como la fábrica de la vida. El hecho que los ecosistemas funcionen quiere decir que todos los animales, los microorganismos, las plantas y sus relaciones hacen que la vida continúe, que funcione, ¿cierto? Entonces, vamos a tener una biosfera funcionando, oxígeno, agua, que sostiene toda esta vida. Y se llama también la fábrica de la vida porque la biodiversidad entonces nos provee servicios ecosistémicos. Entonces, como la parte utilitarista desde el punto de vista del ser humano, nosotros formamos parte de estas funciones ecosistémicas también, somos parte de la biodiversidad del planeta. Pero nosotros, al mismo tiempo, la naturaleza nos provee de ciertos servicios. Y aquí los típicos son el alimento, ¿cierto? O sea, por ejemplo, el trigo, con el cual hacemos el pan, los tomates, nuestra hortaliza, las vacas, las ovejas, todos estos animales domésticos fueron parte, o sea, son parte de la biodiversidad también, vienen de animales silvestres, es decir, nos proveen de seguridad alimentaria. La pesquería y la industria pesquera también nos provee alimentos. La biodiversidad nos provee agua, energía y también salud, ¿cierto? Hoy día lo estamos viviendo, el contexto de la pandemia, el COVID, tiene relación con, entonces, pérdida de la biodiversidad. Se produce un desequilibrio y entonces se pierde esta seguridad en salud también, ¿vale? Entonces, nosotros como sociedades humanas dependemos de la fábrica de la vida, de esta biodiversidad. Por tanto, si lo pensamos en la ciudad, nosotros estamos perdiendo también esa capacidad de funcionamiento ecosistémico y por lo tanto podemos perder ciertos servicios ecosistémicos. ¿Se entiende un poco ahí estos conceptos? Y claro, Sí, muy interesante, gracias. esta charla se concentra en aves, porque en aves, dirán ustedes, las aves son súper fáciles de observar. Entonces hay muchos datos para poder investigar las aves y poder entender estos conceptos más profundos de funciones ecosistémicas, de servicios ecosistémicos. Y en el caso de las aves, César, sí, César, hemos estado viendo que también en la literatura como reciente a los servicios ecosistémicos también se les está llamando contribuciones de la naturaleza al ser humano o al bienestar del ser humano. Y creo que grafica súper bien en el fondo lo que significa también. exacto, exacto. Sí, claro, el concepto de fábrica de la vida, ¿cierto? Claro, el servicio ecosistémico es un poco utilitarista, en el sentido de que, como una vez más, nos apropiamos de algo en particular. En cambio, contribuciones de la naturaleza, claro, es como una cosa más, un término yo creo que es más adecuado hablar de eso. Pero en cierta forma se captura un poco lo mismo, nos da cierta seguridad y sostiene finalmente la vida humana, ¿cierto? Entonces, el caso particular de las aves nos permite estudiar esto porque las aves proveen ciertos servicios o contribuciones a las sociedades humanas que se pueden clasificar en varios tipos. Por ejemplo, hay una contribución o un servicio que entregan las aves que es el de soporte. ¿Cuál es ese?
por ejemplo, de soporte a través de la formación de suelo y circulación de nutrientes. Claro, usted, por ejemplo, acá ven una loica, ¿cierto?, que se alimenta de frutos o insectos. Esta loica puede alimentarse en un lugar suburbano, volar a otro lugar e ir entonces ayudando el transporte y circulación de nutrientes. Con las fecas entonces promueve la formación de suelo. Claro, ustedes dirán una loica, es poquito, ¿cierto? Pero tenemos que entonces sumar todos los individuos de distintas especies. Y ahí podemos entonces evidenciar este rol o esta contribución de la naturaleza a través de el soporte en la formación de suelo y circulación de nutrientes, ¿vale? Ese sería un ejemplo de contribución de la naturaleza a través de las aves en particular. Aquí quizás este es como más gráfico, ¿cierto? Acá ustedes ven una figura de un artículo de unos investigadores chilenos, súper reciente, en donde hacen una revisión de la contribución de las aves a los servicios de control de plaga y polinización. Entonces, ven que la evidencia científica en realidad da respaldo al hecho de que en aquellos sistemas agrícolas donde no se hacen ciertas acciones de manejo que promuevan la avifauna, las aves en este caso, se ven enfrentadas a mayores plagas que en aquellos lugares de plantaciones de frutas, por ejemplo, donde sí promueven la avifauna, se ve la diferencia muy grande. O sea, es decir, en aquellos lugares donde se promueve la avifauna, no necesitan gastar en agroquímicos, ¿cierto?, para controlar plagas. Entonces aquí vemos el servicio del control de plaga y polinización por las aves. Esto es de provisión. Otro de los servicios que proveen las aves son de regulación del proceso de los ecosistemas. Por ejemplo, hablábamos del cóndor hace un ratito, los cóndores son carroñeros, es decir, van limpiando o van reciclando, ayudando a aumentar ese proceso de descomposición de organismos muertos, ¿cierto? Se alimentan de, no sé, de restos de animales que van encontrando en la cordillera, y acá encontramos nuevamente a los tíuques. Los tíuques tienen la capacidad de comer distintos, o sea, pueden comer pichones de otras aves desde los nidos, pero también se alimentan de carroña. Entonces estos proveen servicios de regulación, ayudan a que no se acumulen cadáveres, por así decirlo, en términos grotescos, en las ciudades. Por ejemplo, si pensamos en ratones, que usualmente hay muchos en las ciudades, entonces el tíuque podría ayudar a controlar ratones muertos, palomas muertas, por ejemplo. Entonces eso también es un servicio que nos entrega. Y quizás este también, esto yo sé que muchos de ustedes seguro que lo han experimentado, es un servicio cultural, ¿vale? En particular de bienestar. O sea, mucha gente se relaja el hecho de ir a una plaza, a su jardín privado y escuchar aves. Si no hay aves, es raro, ¿cierto? Un jardín silencioso, un bosque en silencio, algo pasa. En cambio, la presencia de estos seres ahí alrededor de nosotros nos proveen bienestar. Entonces, es un servicio cultural. En otras culturas también, sobre todo en muchas partes de Asia, también las aves tienen una importancia religiosa, ¿vale? Entonces son todos estos soportes o servicios que entregan, en este caso las aves en particular. Entonces, frente a César, sí. y por el sector, nada, de Vitacura o la ciudad, donde igual hay hartas áreas verdes y igual hay cercanía como al pie de monte, ¿cuáles son los cantos más usuales que se pueden reconocer de aves nativas? Yo escuché una rara ayer, creo, en Sí. Vitacura. Mira, vamos a verla ahora, vamos a ver Ya, varias fotos, y perfecto. son las aves más típicas que encontramos, sobre todo, claro, en las zonas que tú mencionas, que son zonas como más cercanas a las partes más naturales, vamos a tener una mayor variedad de especies, porque se acercan muchas especies de las partes más naturales que si nos vamos al centro de Santiago, por ejemplo. Entonces Oye, vamos y a hay uno que tiene lograr un canto muy lindo que le dicen algo así como el canario chileno, ¿es el doradito? ¿Algo así? el, puede ser el jilguero, ¿El jilguero? Ya, que escucho uno y no lo puedo identificar, que canta podría precioso. ser el jilguero, sí, que es como Ya. amarillo con franjitas negras, chiquito como tipo un gorrión, tipo un chincón, pero es como estacional, es visitante de invierno. Lo vamos a ver ahora. Ah, ya, gracias. Entonces, claro, es importante, como en este contexto global de crisis medioambiental, de crisis de biodiversidad, ¿cuál es la importancia entonces de los jardines urbanos? ¿Vale? Como uno se podría cuestionar qué tanta importancia puede tener mi jardín. Entonces veíamos que los parques usualmente son los considerados las zonas verdes de las ciudades, pero los jardines tienen un gran potencial.
Y aquí vemos unos datos del porcentaje de, si nosotros juntáramos todos los jardines dentro de una ciudad, de los jardines privados, por ejemplo, en Santiago de Chile, esto es un estudio de Sonia Reyes del 2011, vio que en Santiago un 26% de la ciudad eran jardines privados. Entonces, un gran porcentaje, o sea, es comparable con incluso mayor que áreas verdes, parques públicos, ¿cierto? En Valdivia, acá también registraron en el 2015 que aproximadamente el 16% de la ciudad eran jardines privados. Y son números comparables, por ejemplo, en Suecia, en Estocolmo, en Suecia, 16%, o Dunedin en Nueva Zelanda también 36%, ¿vale? Es decir, si nosotros juntamos los jardines, son una gran parte de la ciudad. Entonces, el promover acciones individuales como a tratar de fomentar estos otros seres, por así decirlo, en el caso de la fauna, puede tener un gran impacto, ¿cierto? Podría tener un gran impacto. Aquí es medio compleja esta diapositiva, pero básicamente la idea central acá es justamente esto, como resaltar la importancia de los jardines. O sea, los jardines están integrados dentro de un barrio o de una comuna, puede ser Vitacura, pero Vitacura está integrada dentro de la región metropolitana. Entonces, todas estas acciones locales, el que yo plante ciertas especies, influyen entonces en la parte ecológica, en el ambiente potencial que yo voy a generar para atraer a ciertas especies o evitar otras, ¿cierto? Y eso va escalando a nivel de comuna y va escalando a nivel metropolitana. Entonces aquí se generan situaciones o factores súper complejos, o sea, en donde mis decisiones individuales podrían tener una repercusión a nivel más general. Entonces es importante cómo vamos articulando estas acciones. Por ejemplo, aquí dicen, no sé, cosas, por ejemplo, como los precios de las propiedades podrían incrementar en función de mis acciones y también hay cosas como que, no sé, por ejemplo, el vecino va copiando ciertas acciones. O sea, si uno ve jardines en una misma cuadra, probablemente un vecino está copiando otro. Entonces se ven ciertas situaciones que pueden escalar, ¿cierto? Después eso lo podemos llevar al gobierno local y al gobierno regional. Entonces los jardines en sí son justamente un fuerte como para enfrentar esta crisis de biodiversidad, ¿vale? Muchas veces nos echamos culpa a los gobiernos, o sea, como a entes más grandes, pero en realidad podemos generar acciones a nivel local y los jardines son un potencial muy, muy grande. Veamos con estos César, te quería números. comentar un poquitito mi experiencia personal y también de investigación, que es impactante si uno se empieza como a creer el cuento, así como pequeño embajador de la biodiversidad, se empieza a crear un efecto en cadena. O sea, aquí en mi casa pusimos un huerto comunitario afuera en el antejardín, que tenemos la suerte de tener un antejardín grande, y unos meses después unos vecinos de la casa por medio también pusieron el otro huerto, y al principio dio susto porque eran antejardines muy, muy cuidados y muy tradicionales. Y se ha ido dando una cosa súper virtuosa, hasta nos han dejado cartelitos, nadie se ha robado ninguna hortaliza, mi hijo, ponte tú, si su mejor amigo, que es el vecino, que antes no lo conocíamos, por estar jardineando todos afuera, es muy, muy bonito. Y lo Sí, otro, yo creo que también es súper importante pensar que quizás no nos gusta pensar como las cosas negativas, pero en el fondo la manera en que nosotros manejamos nuestros jardines, y esto está demostrado en la literatura, puede ser, tiene un impacto súper beneficioso, pero también súper negativo. O sea, realmente si hay algunas prácticas que nosotros manejamos de manera poco responsable, podría ser mejor que no tuviéramos un jardín. O sea, en verdad, si sí, estamos fumigando todo el tiempo, poniendo insecticidas, podemos estar haciendo unas como extinciones locales pequeñas, pero masivas de insectos. O sea, hay que tener mucho, mucho ojo, es una gran responsabilidad y transformarlo en una gran oportunidad. Eso es lo que sí. buscamos. Sí, exactamente como dice Sofía, o sea, hay cada vez más literatura con respecto a ello, o sea, no es solo, o sea, manejar el jardín en cierta forma o tratar de promover, pero de repente tenemos acciones que pueden tener consecuencias negativas. Y podemos ver ahí algunos ejemplos, por ejemplo, en cómo manejamos a nuestros animales domésticos, ¿cierto? A nuestros gatos, a nuestros perros, también podrían tener un impacto. De hecho, lo vamos a ver aquí también, hay algunas láminas. Eh, entonces, claro, lo que tú misma decías, Sofía, eso de la huerta, también está documentado en otras partes, o sea, cómo esas acciones a nivel local se van replicando a ese nivel local, pero después pueden ir escalando. Entonces es súper importante que fluya la información justamente
como lo que hizo estos cursos de promoción de jardines por la biodiversidad, por ejemplo. Es importante ir entonces transmitiendo el conocimiento que va saliendo para poder tomar decisiones que no vayan en contra de los objetivos que uno persigue con ciertas acciones de manejo, ¿cierto? Así que es importante entonces estar transmitiendo constantemente y hablando de estas cosas. Cuando hablamos, y aquí como a tu pregunta que me decías hace un ratito, si nosotros quisiéramos entonces ver cuáles son las aves entonces que puedo encontrar en la ciudad, en este caso en Chile Central. Este es un estudio del 2018 que hicieron en base de Gutiérrez y colaboradores, que hicieron en base a datos de ciencia ciudadana, ¿cierto? Y, no sé, aplicaciones como IDEAR o iNaturalist, donde la gente va poniendo, oh, yo vi tal pajarito, yo vi tal insecto. Entonces ellos recolectaron todos los datos y lo que entregan o lo que reportan es que en realidad en el área metropolitana de Santiago nosotros podemos ver hasta 46 especies, son muchas. O sea, nosotros en Chile, si nos comparamos con Colombia, tenemos muy poquitas especies, ¿vale? De aves son aproximadamente 500 especies, ¿vale? Estoy tirando un número así aproximado, 4 y algo, 500 y tanto, dependiendo de qué consideremos como aves nativas. Y claro, 46 especies entonces son hartas, son bastantes con respecto a la biodiversidad que tenemos en nuestro país. Entonces podemos decir que en el área metropolitana de Santiago en realidad es posible ver a todos los gremios ecológicos. O sea, si separamos a las aves en estos grupos de frugívoros, granívoros, carnívoros, en donde cada uno de estos gremios van cumpliendo algunas de estas funciones que repasábamos anteriormente, vemos que en realidad podemos observar muchas de estas especies, ¿cierto? Entonces es importante ahí tenerlo en mente. Por ejemplo, ahí vemos a la rara que hablabas tú, Sofía, aquí como herbívoro, que tiene un canto así muy grave, que es posible ver en los jardines. Y especies más comunes como el chincol y el zorzal. El zorzal por lejos, seguro que lo han visto, que son súper abundantes. Carnívoros como los aguiluchos y omnívoros como los tiuques, ¿vale? Y los nectarívoros como los picaflores que nos visitan usualmente en invierno, por lo menos en Santiago, ¿vale? Insectívoros como el charcar. Entonces, es posible ver todas estas especies en Chile Central. Sin embargo, hay una dominancia, o sea, es decir, a pesar de que podemos verlo, el mayor número de individuos corresponden a estos 4 gremios. Es decir, están mucho más representados los granívoros con 10 especies, los insectívoros con 13, omnívoros con 11 y los carnívoros, ¿vale? Entonces, en realidad, es posible ver todos los gremios, pero hay unos que están sobre representados, ¿vale? Y esto aquí llama bastante llama bastante la atención los insectívoros, porque en general, la mayor parte de los estudios que hay sobre fauna en las ciudades son del hemisferio norte. Y usualmente lo que más se registran son omnívoros y granívoros, y acá hay muchos insectívoros. Entonces es algo curioso, en particular en este caso de la región metropolitana. Y también está dominado entonces esta avifauna por especies exóticas. Hace un ratito hablábamos de que uno de los grandes impulsores del cambio global o la extinción de especies son la introducción de otras especies. Entonces son lo que llamamos especies exóticas. En el caso particular del área metropolitana, podemos ver las codornices, por ejemplo. Esta es una especie que fue introducida como un ave de presa, o sea, para tener huevos como productiva, pero se escapó y colonizó y empezó a colonizar ambientes más suburbanos y está a lo largo de todo Chile. La cotorra argentina, yo estoy seguro que la han visto alguna, la cotorra argentina cada vez es más abundante, mete mucho ruido, tienen estos grandes nidos, y es una especie muy común entonces cada vez más en el área central de Chile. La paloma, por excelencia, es una especie súper urbana, y los gorriones que últimamente son menos abundantes. Entonces son especies que dominan las ciudades, ¿cierto? Especies exóticas que han sido traídas por acción humana. Y existen también las especies migratorias, es decir, esas que nos visitan de repente. Y aquí hablábamos del picaflor, que nos visitan en invierno, por ejemplo. El fiofío, que está ahora en el verano, llega aproximadamente en octubre, viene de la parte amazónica y llega en esta época. Y otras como la dormilona, que es menos común en las partes de piedemonte, más suburbanas, es más posible verla. La viudita también y el comeceo, ¿cierto? Y la gaviota de Franklin y la golondrina. Son especies que aparecen en cierta época,
y no están a lo largo de todo el año, ¿vale? Acá quizás bueno, pero es importante igual. O sea, básicamente hablamos hace un rato de que las especies tienen ciertas funciones, en este caso la avifauna tiene la función entonces de, en el caso de aves que consumen plantas, por ejemplo, tienen la función, por ejemplo, de dispersar semillas, ¿vale? Entonces, si nosotros analizamos las relaciones, vemos que hay algunas especies que son más importantes que otras en el sentido de la interacción con plantas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, acá vemos que el zorzal, la tenca y el fío son especies de aves que van a alimentarse de muchas plantas de frutos carnosos. ¿Y qué significa eso? ¿O qué implicancias tiene? Que estas especies tienen la capacidad entonces de trasladar semillas de estas especies. Por lo tanto, favorecen el reclutamiento o la formación o la germinación de estas especies de plantas que son nativas de Chile central en otras partes, ¿vale? ¿Y qué importancia tiene esto, dirían ustedes? La naturaleza, en cierta forma, tiene cierta resiliencia, ¿cierto? El zorzal, el fiofío y la tenca son especies que tienen la capacidad de vivir en las ciudades. Por lo tanto, en cierta forma, si nosotros lo pensamos, las ciudades aún sostienen ciertos servicios de la naturaleza. Es decir, si están estas plantas, por ejemplo, yo soy menos conocedor de plantas, no sé, ahí Sofía si me puede ayudar. Y hacerme ruido. Bueno, el maqui está acá, Aristotelia chilensis, el maqui es Sí, una ese planta es que el tiene un fruto maqui. carnoso. Sí. Eh, El litre sale el abajo. litre, claro, Sí, son plantas que en esta interacción con estas aves pueden seguir sosteniendo poblaciones y poder creciendo naturalmente en una ciudad, por así decirlo, ¿vale? Entonces, en las ciudades podemos mantener procesos ecosistémicos autosostenibles, por así decirlo, donde no tenemos que nosotros estar invirtiendo recursos en, por ejemplo, plantar un maqui, si tenemos un zorzal que solito va dispersando y va generando entonces, va fomentando la capacidad del maqui de germinar en otras partes, ¿vale? Entonces aquí podemos ver en acción estas funciones que cumple la avifauna. César, solo para recalcar un poco la importancia y la responsabilidad que tenemos nosotros como dueñas o dueños de jardín o nuestros balcones o el espacio que tengamos, toda esa vegetación que salía en la diapositiva anterior, de este estudio que fue hecho en San Carlos de Apoquindo, por la sequía está en peligro. O sea, nosotros estamos desde CAPES apoyando investigación en el Piedemonte y recibimos recién resultados de que la vegetación no se está regenerando por la sequía, o sea, no están las condiciones. Hay muchos árboles que están muriendo, la mayoría ha rebrotado esta primavera, pero parcialmente, o sea, tienen una ramita verde, hay algunos que están mejor que otros, digamos, pero lo que sí, aunque el árbol esté vivo o a medio morir saltando, no está produciendo plantitas nuevas. La gran mayoría, algunos arbustos sí, pero en el fondo la situación es crítica, es súper crítica. Entonces, nada, para motivarnos más aún a ser embajadores por toda esta flora y así apoyar a la fauna también. Claro, exactamente, y es súper bueno que remarcaste ese punto, porque lo que estamos viendo acá, bueno, tenemos esta crisis hídrica también en la zona central. Entonces, tenemos el potencial en las ciudades de ayudar a persistir a ciertas especies y a mantenerse con estas relaciones que se dan naturalmente. Entonces, claro, si tenemos en nuestros jardines que son, o sea, si tenemos un prado, por ejemplo, y podemos dar espacio para que tengamos algunas de estas plantas nativas que en las zonas que no tienen agua naturalmente puedan persistir, podemos entonces estar favoreciendo a la persistencia de estas relaciones y estas especies nativas que no sé hasta qué punto es sostenible eso, en el sentido de que también nosotros necesitamos agua para regar nuestros jardines, pero en cierto modo, Pero lo justamente bueno es tenemos que la capacidad. la mayoría de estas especies ocupan mucho menos recursos hídricos que las exóticas que estamos usando actualmente, entonces es como un win-win. Claro, Es un movimiento como bien que hace mucho sentido en esta actualidad. claro. O sea, tenemos efectivamente la capacidad entonces de repercutir en muchos de estos problemas ambientales que estamos enfrentando hoy en día. Bueno, y aquí es importante hablar entonces de algunas consideraciones prácticas, ¿cierto? Estamos hablando de muchos conceptos, pero la idea era como tratar de entender esto a nivel más global para ver cómo
qué consideraciones prácticas podemos tener. Entonces, decíamos que, primero, reforzar la idea de que hay algunas especies que pueden colonizar por sí mismas, tienen esas capacidades o características que les permiten vivir con nosotros sin que nosotros fomentemos que ellas vengan a vivir con nosotros, ¿cierto? O sea, vemos chincoles, vemos zorzales, sin que nosotros pongamos mucha energía en que vengan a vivir. Entonces, en función de este conocimiento, lo que tenemos que tratar de impulsar es justamente tratar de ponerle energía a que otras especies que no tienen estas habilidades puedan vivir con nosotros. Entonces, ¿ahí qué consideraciones podemos tener? Primero, los jardines biodiversos. ¿Qué quiere decir eso? Una mayor variedad de especies, de plantas nativas. Es decir, si vimos que han sido observados de todos los gremios de aves que tenemos en la zona central. Pero hay unas que dominan justamente porque son las que encuentran las mejores condiciones ambientales. Pero si nosotros conscientemente comenzamos a fomentar un jardín biodiverso con plantas nativas, podríamos atraer a estas especies que pasan nomás y podríamos atraerlas y potenciar a que se mantengan en la zona urbana, ¿cierto? Ya ahora como poniendo la energía propiamente tal. Ensambles complejos, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, acá ustedes ven una foto de un carpinterito. Este es como un pájaro carpintero, pero más chiquitito que vive en la zona central de Chile. Este pájaro es posible verlo en la ciudad, ¿vale? De repente podría pasar desapercibido. ¿Y por qué no hay más de estos pájaros? Justamente existe una costumbre de la poda de los árboles por los cables eléctricos que no permite que los árboles se pongan más maduros. Entonces, muy difícil que tengamos aves como esta que también ayudan a mantener a los árboles maduros porque van controlando plagas que van impactando estos árboles maduros, ¿cierto? Entonces, si tenemos prácticas de poda indiscriminada donde no permitimos que los árboles crezcan, jamás vamos a tener una ave como esta. Y si tenemos aves como esta, en realidad ellas mismas están controlando las plagas que podrían tener estos árboles grandes. Muchas veces los árboles se cortan porque están enfermos, se dice, pero claro, podríamos tener un controlador de plagas si tuviéramos estos árboles, ¿vale? Entonces eso no lo consideramos. El cernícalo también es un ave, tengo una plaza cerca de mi casa y tengo ahí un cernícalo con polluelo. ¿Y por qué? Porque hay árboles que son súper altos y son condiciones que permiten a esta ave que pueda anidar. Entonces, los cernícalos en particular cazan roedores en la noche, entonces podrían ayudarnos a controlar también plagas de roedores en la ciudad, ¿vale? Entonces son ciertas consideraciones como prácticas que podrían fomentar este tipo de aves, pero que a la vez estas aves tienen ciertas funciones que ayudan a entonces tener un ecosistema, estas funciones ecosistémicas en el contexto urbano. César, nos quedan 6 minutitos, así que para alcanzar a ver todas las consideraciones prácticas que son tan relevantes. Vale. Otra de ellas es, acá en Chile no es tan común, pero el entregar comida a las aves, ¿cierto? Y aquí era un poco lo que tú decías hace un rato. De repente queremos dar comida a las aves para fomentar aves, pero podríamos salirlos con el tiro por la culata, como se dice por ahí, porque eventualmente podríamos favorecer a aves granívoras, ¿cierto? Lo que nosotros tendemos a dar es pan o trigo, por ejemplo, entonces vamos a favorecer a chincoles, a gorriones, aves que ya están. Entonces hay que tener ahí cuidado si es que vamos a dar o no alimento extra. Entonces, aquí este mapa son puntos donde se ven que países en Europa, en Australia, en Estados Unidos, la gente suele dar comida en su jardín. Y muchas veces hay impactos negativos, ¿vale? No siempre son positivos. Podríamos favorecer la abundancia de especies que ya están con nosotros. Entonces los comederos, claro, efectivamente pueden atraer aves, nos pueden generar bienestar a nosotros, porque vamos a tener aves en nuestros jardines, vamos a favorecer la condición corporal de estos individuos, y aquí podemos ver un picaflor, a mucha gente le da, están estos bebederos, que estos sí los he visto en Santiago, pero podría tener pros y contras entonces, y eso hay que considerarlo. En el caso de los picaflores se ha reportado una enfermedad por hongos, ¿vale? Eso básicamente tiene que ver con la limpieza de los comederos, o sea, mucha gente va a querer poner un comedero para picaflores, por ejemplo, y si no lo limpia todo el tiempo, podría condicionar un contra, podría generar entonces esta enfermedad
que es un hongo Candidiasis en picaflores. Ahí no se ve, pero tiene una lengua blanca, ¿vale? Y otras especies granívoras lo mismo, se ven conjuntivitis. Entonces hay pros y contras de otorgar estos recursos en la ciudad. Otra de ellas es que a pesar de que tengamos estos jardines biodiversos bastante complejos para atraer otras especies, es como nosotros manejamos nuestras mascotas, ¿vale? Entonces, también, en nuestro país no existen muchos estudios. Este es un estudio en Estados Unidos, donde vemos que la depredación por año, una estimación de la depredación que tienen los gatos de ir libre de ambular. Son gatos que en general andan sueltos sin mayor control. Entonces vemos, no voy a repetir los números, pero afectan tanto a reptiles, anfibios, aves y mamíferos, ¿vale? Son muchos individuos que son año a año depredados por gatos sin control de sus dueños. En César, nuestro quería país, comentar ahí, sí, sí, que en verdad es un tema súper poco popular porque todos amamos nuestras mascotas y queremos que sean felices y libres y pensamos en el bienestar del perro, de nuestro gato, pero tenemos que pensar también en el bienestar de la fauna, o sea, no sé, hay un dicho que es ponerle el cascabel al gato y la verdad es que es súper importante, o sea, ideal que el gato esté dentro de nuestro departamento, de nuestra casa, pero si se escapa así y no logramos retenerlo, que tenga un buen cascabel que suene, porque así puede alertar a las aves. Y eso hay algunas personas que dicen que tiene impacto en la salud mental del gato, pero la verdad es que si es así, es mínimo, se acostumbran desde chiquititos y viven una vida feliz igual y los pájaros más felices aún. Los perros también, si exacto. tenemos un jardín con suficiente espacio, ojalá tener el perro, la mascota, en solo una parte del jardín y dejar que la otra parte del jardín sea segura, porque las aves también se asustan con los perros. Claro. Pasearlos siempre con correa afuera, tienen que estar con correa los animales. Es súper poco popular, yo sé, pero es importante. O sea, tenemos que pensar en el bienestar de todos los animales, no solo los que conocemos. Oye, Claro. tenemos una pregunta de Yubi que pregunta si los edificios pueden transformarse en espacios para el cuidado de la biodiversidad. Sí, totalmente. O sea, muchos balcones se pueden acondicionar para tener plantas, por ejemplo, que atraigan picaflores. O sea, los picaflores nos visitan en invierno, podrían haber, ¿cómo se llama? Chilco, no sé si tienen otro nombre acá, yo soy del sur, entonces estas campanitas son plantas Fucsias también. nativas, claro, que le dan entonces recursos de forma natural, más que un bebedero, poner chilco con estas campanitas para los picaflores que nos visitan naturalmente. Las azoteas de los edificios. También en otros países hay movimientos muy grandes de techos verdes, no solo en casas, sino que también en edificios, ¿vale? Entonces, podemos transformar efectivamente no solo los jardines, sino que también nuestros balcones de departamento o los techos de los grandes edificios en zonas que sean más amigables con la biodiversidad. Así que, César, como tenemos que dice, dar cierre al conversatorio. Pucha, una lástima. sí, sí, pasó Eh, rápido, pasó rápido. sí, estuvo súper, súper interesante. Darle las Pero gracias a todos y decir que, bueno, que se cierra este ciclo de conversaciones por la biodiversidad y que hay muchos recursos en vitacurasustentable.cl que pueden revisar todos. Y también que si necesitan contactar a la municipalidad para alguna asesoría en especial con respecto a sus jardines, está esa posibilidad, así que aprovechan. Los pueden también contactar por la página de Vitacura Sustentable. Eso, muchas claro, gracias César, te pasaste, gracias. Sigue perfecto. investigando, sigue enseñando. Y ahí Eh, estamos en contacto. También siempre es tan bueno impulsar estas acciones, municipalidad, academia, en este caso CAPES también, para generar, si hay intereses a nivel ciudadano, poder entonces fomentar estas acciones. Genial, Bueno, muchas, muchas gracias. gracias a ti.